Hola amigos, bienvenidos a esta nueva cinta. Hoy quiero hablaros de Forrest Gump. Una película disfrutable solo en parte. Para los que no conozcan la serie o anden despistados, aquí podemos hablar de películas buenas. De películas malas. Siendo la especialidad de la casa la película que da vergüenza ajena. Y otras como esta. Que sin ser una basura integral. Tienen un mensaje. Altamente tóxico. Que vamos a criticar de forma divertida. Este análisis, además de intentar que pases un rato divertido, intentaremos contrarrestar estas píldoras a veces patrioteras, manginizantes, subliminales que van de meterte en el cerebro la idea de que la estupidez es redención. Es claramente lo que un montón de gente quieren oír. Pero si no es tu caso, quédate en este vídeo. Si piensas que apesta el mensaje, sé un idiota y te irá bien. No pienses, no uses el cerebro para nada y llegarás lejos. Quédate. Este es tu vídeo. Forrest es más que un homenaje a los tontos. Es un prueba a ser un tonto. Te irá bien. Hagamos un resumen de la historia. Mientras espera sentado en una parada de autobús. Hola. Me llamo Forrest Gump. Forrest Gump comienza a relatar la historia de su vida. Le va comiendo la oreja a diversos extraños que se sientan junto a él. Su narración comienza por la infancia. No sabemos mucho de su padre. Pero sí que su madre era un poco golfilla. No está muy claro cómo se ganaba la vida. Te dan a entender que alquilaba habitaciones. Pero para mí que tenía montado un burdel. Forrest tuvo que llevar unos aparatos ortopédicos en las piernas, que provocaron el acoso y la burla de otros niños. En la siguiente escena, le muestran a la madre los resultados de un test de inteligencia. Aquí, el Estado exige un coeficiente mínimo de 80 para entrar en la escuela pública. Y se confirma lo que ya vamos intuyendo. Que es un tonto muy tonto. El director del colegio le dice a su madre que debe ir a un colegio para niños especiales. Pero ella no está de acuerdo. Así que la madre de Forrest se zumba al director y asunto arreglado. Hagamos un paréntesis en la crítica negativa. Una parte de la película que me gustó son los encuentros de Forrest con celebridades. Los efectos especiales están bien hechos, sobre todo si pensamos que es una peli del siglo pasado. Vemos incluso un joven Elvis. Lo siguiente que pasa es que durante la infancia, debido al bullying y al acoso escolar, la frase que más escucho fue la de Forrest aprende a correr como técnica de supervivencia. Pero es aquí donde la película se vuelve muy falsa y poco justa. Los malos son los niños de la escuela que le acosan. De los que huye. Pero no huye. De la persona que más dolor le causa. Durante toda la película. Esta niña. ¿Eres tonto o algo parecido? En el bus escolar durante su primer día de clase, Forrest conoce a Jenny, de la que se enamora inmediatamente. Cuanto más pasa Jenny de él, más plasta arrastrado se vuelve. La fidelidad perpetua. Y casi obsesiva con el primer ser de luz fértil que te saluda. Cuando Jenny dice, debería añadir, corre Forrest, aléjate de mí. Conviérteme en pájaro para que pueda volar muy lejos de aquí. Y es que ella aspira a ser algo más que ser una chica de pueblo. Forrest descubre que es capaz de correr muy rápido. Y no solo se da cuenta él. Y con eso consigue llegar a la universidad. ¡Corre! ¡No! ¡Corre! ¡Corre, imbécil! ¡Maldito idiota! ¡Corre! Pero nada de eso es importante. La flecha clavada en el corazón de este idiota es para siempre. Con una herida que no se cerrará nunca. Se arrastra por Jenny como buen perro fiel. Está dispuesto a esperar a Jenny si es necesario, bajo la lluvia. En mi caso ya habrían sonado todas las alarmas. Jenny quiere ser famosa. ¿Sabes? Yo quiero ser famosa. Y está en su momento carrusel. Lo siento, amigo. Demasiada mujer para un tipo que se viene. Cuando toca un pecho.
Tras graduarse en la universidad, Forrest se alista en el ejército de los Estados Unidos, donde se hace íntimo amigo de un tipo llamado Bubba. Solo el nombre nos lo dice todo. Ya sabéis el dicho. Dios los cría. Y ellos se juntan. ¿Qué pasa cuando dos idiotas de Alabama se encuentran? En la siguiente escena nos cuenta que encaja muy bien en el ejército. ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. ¿Qué hay de extraño en eso? A mí me parece de lo más normal. Un tipo que apenas usa su cerebro, un estúpido que solo sigue órdenes sin pensar, vamos, el soldado ideal. Yendi. Aparece en una edición de la revista Playboy. También prueba como cantante. Pero debe hacerlo tan mal que solo le dejan. Si lo hace, en pelotas. ¿Y qué piensa ella de él? Mucha gente quiere cogerme. Tienes que dejar de hacer esto constantemente. Es que no puedo. Te quiero. Objetivamente no hay duda que para ella es un grano en su culo. Al guión le falta algo. De veras ni se plantearon el incluir un personaje, un buen amigo que te dice la verdad aunque duela. Alguien que le diga, pero ¿qué cojones haces con tu vida? Espabila, chico, no andes en plan babosa. Deja de mendigar un poco de validación femenina. Pero no. Este personaje que está pidiendo a gritos la película. No aparece ni en esta película ni en otras del mismo corte. Que alguien te avise que hay relaciones que pueden ser altamente tóxicas. No. No es lo que se quiere ver en una película de este tipo. Se va a Vietnam con la promesa de escribir a Yendi. Le preguntaba qué hacía y le contaba que siempre pensaba en ella. Y cuánto quería que me escribiera una carta en cuanto tuviera un ratito. Allí conocen al teniente Dan Taylor. La distancia no hace que olvide a Yendi, todo lo contrario. Le redacta una carta diaria. Mientras él gasta tinta. Yendi. Está desatada. Despendolada. Va de flor en flor. No olvides que son los locos 70. Ya sabes. La época hippie del amor libre. Mientras Forrest hace la guerra. Jenny hace el amor. Cuando su pelotón cae en una emboscada, Forrest consigue salvar, gracias a su veloz carrera, a numerosos compañeros. Entre ellos a su teniente Dan, pero no puede evitar la muerte de su amigo Bubba. El propio Forrest resulta herido con una bala que le impacta en el culo en la acción. Vuelve a casa. Se produce el esperado reencuentro. Ella al principio se alegra de ver a su amigo Tontolabas. Pero al poco Yendi se da cuenta que ha sido un error llevarlo a su comuna. No encaja en su vida de hippie. La cosa se lía bastante. Ella tiene un nuevo noviete malote, que la trata como basura. Pero a Jenny parece no importarle que el malote la zurre. No ocurre lo mismo con Forrest, lo veis, se lía gorda. Terminan a hostias. Pero adivináis de qué lado se pone ella. Esas cosas las haces sin querer, en serio. Yo nunca te haría daño, Jenny. Jenny entra en pánico cuando Forrest le confiesa sus verdaderas intenciones. Yo quería ser tu novio. Y se pira con el malote. Pero claro, el malote en el fondo tiene un gran corazón. Debo irme, Forrest. Jenny. Le dan una medalla. Debieron darle otra por ser el perro fiel más arrastrado, piel de babosa, patético de la historia. Unas escenas después. Vuelve a toparse con su antiguo teniente Dan, que ahora vive de la pensión del gobierno. Es Nochevieja y el teniente Dan se lleva a Forrest de putas. Pero hay un problema. En su mente solo existe una mujer. Yendi. Poco después. Vuelve a Alabama. Se compra un barco. Para pescar gambas. ¿Adivináis el nombre que le puso? Mientras Forrest le pone el nombre de Yendi a su única posesión. Yendi. También se embarca en una aventura de drogas y excesos. Un cóctel letal. Pero a Forrest no le importa. Cuanto más loca, mejor. No deja de pensar en Yendi. Lo siguiente que vemos es que el teniente Dan se apunta al negocio de las gambas. Al principio no tienen ninguna suerte en la pesca de gambas, pero gracias a los devastadores efectos del huracán Carmen, que destruye toda la flota pesquera competidora del barco de Forrest, obtiene unas ganancias enormes. El negocio pesquero había quedado en manos del teniente Dan, quien acertadamente invierte las ganancias en acciones de la compañía informática Apple. Y los convierte a ambos en millonarios.
Y es aquí donde llega el punto de inflexión de la historia. Donde empieza a cambiar la imagen de Forrest. Forrest y el teniente Dan han trabajado muy duro. Y ganan un montón de dinero. Sigue siendo un idiota, pero ahora es un idiota con dinero. Y eso lo cambia todo. Antes él iba detrás de la chica. Es lo normal en un tonto sin recursos. Pero ahora... ¡oh sorpresa! Ella aparece de la nada. Después de haberse ventilado el equivalente a 2 hectáreas de una plantación de nabos Jenny. Vuelve mágicamente. Forrest no se lo explica. Aquí es donde tocarían un par de frases del amigo con los pies en la tierra sin pelos en la lengua, con 4 verdades para ti. Pero, no, ese personaje no existe. Jenny se queda un tiempo con él, circunstancia que este aprovecha para pedirle matrimonio. Ella se niega. ¿Casarte conmigo? Y le pregunta. ¿Por qué no me quieres, Jenny? Es muy sencillo, amigo. Porque no está obligada a quererte. Esa es la auténtica realidad. Ningún ser humano está obligado a querer a otro. Puede no amarte nunca. O puede amarte. Por un tiempo. Y dejar de hacerlo. Así es la vida. Jenny. Acaba por marcharse una mañana, pero antes de partir se lo zumba por primera y única vez. Quedaros con esto. Será importante al final del vídeo. Las consecuencias. Cuando ella se va se queda hecho mierda. A pesar de su bajo intelecto. Hizo lo que le dijeron que debía hacer. Terminó los estudios, fue una estrella del fútbol, un soldado obediente. Un hombre justo. Un currante. Todo eso era lo necesario para conseguir a tu gran amor, tu primer amor de la infancia, o sea, el primer ser de luz fértil con el que te topas. Conseguir una unidad de este tipo es más importante que cuidarte a ti mismo, que tus amigos y familiares. Desde que te topas con el primer ser de luz fértil se debe convertir en tu prioridad. Y si haces lo correcto lo conseguirás. Y cuando descubre que no funciona así. Llegamos al clímax de la película. Pero... el clímax necesita del catalizador. Que no es otra cosa que un suceso. Que induce al protagonista a actuar en una determinada dirección. Forrest por primera vez en su existencia de idiota. Dice basta. Durante 3 años Forrest decide desviarse del camino marcado. Aquel día, sin ningún motivo, decidí salir a correr un poco. Un camino plagado de mentiras. Decide seguir su propio camino. Gam empieza a correr y lo que al principio solo iban a ser unos kilómetros acaba por convertirse en una larguísima maratón de costa a costa del país que dura 3 años. 3 años de libertad. 3 años sin rendir cuentas a nadie. Pero claro, ese no podía ser el final de la película. ¿Qué pasa con la pasta? Los millones ganados con el duro trabajo de Forrest. Que ahora están en el banco. ¿Qué sería de esta sociedad consumista si todo el mundo ahorrara su dinero? No, eso no puede ocurrir. ¿Qué pasaría con el negocio de las bodas? Y los dividendos que generan. Si sacamos de la ecuación el dinero ganado con el duro trabajo de los hombres. ¿Qué sería de los electrodomésticos? Los balnearios, las clínicas de cirugía estética. Las operaciones de aumento de pechos. ¿Quién mantiene el negocio? Si el dinero de los hombres está en el banco. La película debe terminar con una boda. Un día detiene súbitamente su carrera y decide regresar a casa. Allí recibe una carta de Jenny en la que le pide que se reúna con ella. Lo que lo lleva a la parada de autobús en la que lo vemos al principio de la película. Ya en casa de Jenny. Ella le revela que tienen un hijo en común. Se llama Forrest. ¿Como yo? Es el nombre de su padre. ¿Su papá también se llama Forrest? Tú eres su padre, Forrest. Y que está enferma de un virus desconocido. En la peli no especifican. Pero siendo los 80, no hace falta ser muy listo para saber qué tiene. En mi opinión esta es la parte más chocante y más extraña de la película. No tiene puto sentido. Por favor, Forrest, piénsalo. Por una vez échale 2 dedos de frente. Bastaría incluso con el coeficiente intelectual de un chimpancé. ¿Qué posibilidades hay de que una tía amante del amor libre de los 70, que debe haber participado en al menos 100 orgías, se quede embarazada del idiota millonario, que solo se ha zumbado una vez? Déjame que te explique las posibilidades de que seas el padre biológico. Ahora es ella la que le propone matrimonio y él acepta. Los 3 regresan a la casa de Forrest en Alabama y organizan una boda pequeña a la cual asiste el teniente Dan. También comprometido.
No te explican de dónde sale la chica del teniente Dan. Pero me imagino que también será su propia Nahual de la infancia. Jenny. Vive en su casa hasta que muere poco después. En la última escena de la película, Forrest y su supuesto hijo esperan en la parada del autobús escolar en el primer día de escuela del chico. Mientras se aleja el autobús, Forrest se sienta en el mismo tronco de árbol en que lo hizo su madre el primer día que él fue al colegio y se queda mirando el vuelo de una pluma, y así el ciclo de la estupidez humana continúa por siempre. Y colorín colorado. No. Si lo pensáis un poco, no ha sido un cuento de hadas como te lo quieren pintar, estar cautivado por alguien, mendigando una migaja de atención y que te haga caso unos meses antes de palmarla, porque no tiene más remedio. No es un cuento de hadas. Mi experiencia me dice que no debo gastar ni un segundo con alguien así. Correr. Correr y alejaros de las personas egoístas, interesadas, calculadoras, ingratas. Correr, no perdáis ni un segundo con alguien así.